¿Por qué la guerra invernal es tan desafiante para las tropas rusas en Ucrania? La guerra invernal ha sido durante mucho tiempo un desafío significativo para los ejércitos de todo el mundo, y Rusia, a pesar de su experiencia histórica en combate en climas fríos, enfrenta numerosas dificultades para adaptarse a las duras condiciones invernales en Ucrania. Los desafíos que presenta la guerra en invierno en Ucrania no solo tienen que ver con las bajas temperaturas, son una amalgama compleja de factores ambientales, problemas logísticos y dificultades tácticas. Para las tropas rusas, luchar en Ucrania durante los meses de invierno presenta tanto obstáculos físicos como psicológicos que afectan la efectividad operativa y la preparación para el combate. Sin embargo, lo irónico es que el invierno, que históricamente ayudó a Rusia a repeler invasiones de Napoleón y Hitler, ahora se ha convertido en una espada de doble filo para el ejército ruso. La misma estación que dio un giro a la balanza contra los invasores extranjeros en el pasado, ahora complica las operaciones militares de Rusia, especialmente cuando luchan en Ucrania, un país que, aunque similar geográficamente, presenta sus propios desafíos únicos. La complejidad del invierno ruso en Ucrania. La experiencia militar histórica de Rusia en la guerra invernal, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, ha moldeado las doctrinas y el equipo de su ejército. Sin embargo, las condiciones invernales en Ucrania, aunque similares a las de Rusia, presentan desafíos únicos. La geografía de Ucrania, la naturaleza del conflicto y la imprevisibilidad del clima invernal hacen que el entorno operativo sea mucho más complejo que simplemente enfrentar el frío extremo. El invierno ruso, que comienza típicamente a finales de noviembre y dura hasta marzo, se caracteriza por temperaturas bajo cero, fuertes nevadas, hielo y vientos fuertes. Las temperaturas promedio en Ucrania pueden bajar hasta 10 °C, 14 °C en algunas regiones, con olas de frío que alcanzan los 20 °C, 4 °C o incluso más bajas, especialmente en el este. Estas condiciones no solo son físicamente exigentes para los soldados, sino que también crean una serie de dificultades operativas. El impacto del frío en el equipo y el personal. Uno de los mayores desafíos para las tropas rusas operando en el invierno de Ucrania es el impacto del clima frío tanto en el personal como en el equipo. El frío afecta la salud de los soldados, su moral y su capacidad para funcionar de manera efectiva. Los soldados deben enfrentar la congelación, la hipotermia y otras enfermedades relacionadas con el frío que pueden incapacitarles o reducir su efectividad operativa. En el frío extremo, el cuerpo usa energía para mantenerse caliente, agotando la resistencia de los soldados y ralentizando sus tiempos de reacción. Esto puede hacer que los periodos prolongados de combate y las patrullas largas sean muy agotadores. Además, el equipo de los soldados, incluidos los fusiles, vehículos y dispositivos de comunicación, es más propenso a fallar. Por ejemplo, las armas pueden atascarse debido a la congelación de los lubricantes y los motores de los vehículos pueden no arrancar o funcionar de manera eficiente a bajas temperaturas. Incluso la artillería pesada, que es crucial para las tácticas rusas, se vuelve difícil de maniobrar o disparar eficazmente en condiciones de subcero. Estos problemas comprometen la efectividad de las unidades de combate, obligándolas a dedicar tiempo y recursos valiosos a mantener su equipo. Además, los sistemas logísticos de Rusia a menudo se ven desbordados por las condiciones invernales. La nieve pesada puede bloquear carreteras e impedir la entrega de suministros. El suelo se congela, lo que dificulta cavar trincheras, mover equipo pesado o realizar mantenimiento en los vehículos. Esto crea un cuello de botella en las líneas de suministro, lo que lleva a escasez de materiales esenciales como alimentos, municiones y suministros médicos, todos los cuales son críticos para operaciones prolongadas. El impacto psicológico de la guerra invernal. La guerra invernal no solo es físicamente agotadora, también tiene un profundo impacto psicológico en los soldados. Las duras condiciones climáticas, las largas horas de oscuridad y el aislamiento de las líneas de suministro pueden afectar considerablemente la moral. Los soldados pueden experimentar fatiga de combate o fatiga invernal, donde están física y mentalmente agotados por la exposición constante al frío y las exigencias incesantes del campo de batalla. Esto disminuye la efectividad y puede aumentar la probabilidad de cometer errores, lo cual es particularmente peligroso en situaciones de combate de alto riesgo. El frío extremo también obliga a las tropas rusas a adoptar una postura defensiva.
lo que podría dificultar las operaciones ofensivas. Las bajas temperaturas hacen que sea un desafío mantener el impulso ofensivo de manera continua, y como resultado, las tropas rusas se han visto más centradas en fortificar sus posiciones en lugar de realizar avances rápidos. Esta postura defensiva le otorga a las fuerzas ucranianas, que están más familiarizadas con el terreno local y las condiciones climáticas, una ventaja. El terreno, una espada de doble filo. El terreno de Ucrania es otro factor que complica la guerra invernal. Aunque gran parte del paisaje del país es plano, lo que teóricamente podría beneficiar a las divisiones blindadas, la combinación de suelo congelado y nieve puede ralentizar significativamente el movimiento de tanques, infantería y vehículos logísticos. En regiones con pantanos o terrenos marinos, el terreno se vuelve aún más traicionero, ya que puede volverse extremadamente fangoso cuando se descongela, o, en el caso de ríos y lagos, peligrosamente helado cuando se congela. El desafío de mover grandes formaciones a través de dicho terreno hace que la coordinación y ejecución de maniobras complejas sea difícil. Las fuerzas rusas, que dependen en gran medida de unidades blindadas y de artillería, a menudo descubren que sus tácticas tradicionales, como el uso de divisiones de tanques masivas o infantería mecanizada, son mucho menos efectivas en condiciones invernales. Además, la visibilidad limitada causada por las fuertes nevadas y la niebla agrava aún más la flexibilidad táctica de Rusia. La ventaja ucraniana. Las fuerzas ucranianas están mucho más aclimatadas a las condiciones invernales, lo que les otorga una ventaja natural sobre las tropas rusas. Habiendo luchado durante numerosos inviernos en el conflicto en curso, las fuerzas ucranianas han adaptado sus tácticas y equipo para el combate en climas fríos. Las redes logísticas del ejército ucraniano también son más eficientes al lidiar con los meses de invierno, ya que pueden predecir y responder mejor a las interrupciones causadas por la nieve y el hielo. Además, las fuerzas ucranianas han desarrollado un fuerte conocimiento local del terreno, lo que les permite aprovechar características naturales como bosques y ríos para cobertura y emboscadas. La experiencia de las fuerzas ucranianas en la defensa de su tierra natal, junto con las ventajas emocionales y psicológicas de luchar en terreno familiar, les permite utilizar los meses de invierno de manera más efectiva que las fuerzas rusas. Los soldados ucranianos están familiarizados con los riesgos del frío y muchos han desarrollado equipo especializado para afrontar las bajas temperaturas. También han entrenado para técnicas de combate específicas para el invierno, como el uso de unidades más pequeñas y móviles y la creación de posiciones defensivas bien ocultas. Estas ventajas ayudan a compensar cualquier superioridad tecnológica o numérica que las fuerzas rusas puedan poseer. Consideraciones estratégicas y la guerra de desgaste. La guerra invernal en Ucrania también provoca un cambio en la naturaleza del conflicto. El combate prolongado en condiciones frías a menudo resulta en una guerra de desgaste, donde ambos bandos intentan desgastar a sus adversarios con el tiempo. Este tipo de guerra es agotadora y puede ser mucho más impredecible, con ambos lados sufriendo bajas, pérdidas de equipo y escasez de suministros. En estas condiciones, la paciencia, la disciplina y la adaptabilidad son clave. Para Rusia, el desafío es mantener su ofensiva mientras se asegura de que sus fuerzas estén suficientemente abastecidas y equipadas para sobrevivir al invierno, la necesidad de las tropas rusas de luchar en el frío extremo, mientras aseguran objetivos vitales, ya sea en centros urbanos o rurales, requiere altos niveles de coordinación y preparación. Esta carga logística aumenta exponencialmente en el brutal invierno ucraniano, donde incluso las pequeñas interrupciones en la cadena de suministro pueden tener consecuencias desmesuradas. Lo irónico del invierno, una espada de doble filo para Rusia. El invierno ha sido un elemento paradójico en la historia militar de Rusia. Históricamente, jugó un papel crucial en la defensa de Rusia contra Napoleón y Hitler, quienes sufrieron derrotas catastróficas debido en gran parte a las severas condiciones invernales. El brutal invierno ruso no solo detuvo al gran ejército de Napoleón en 1812, sino que también paralizó la Operación Barbarroja de Hitler en 1941. En ambos casos, las condiciones invernales sirvieron como un multiplicador de fuerza para las fuerzas rusas, neutralizando las ventajas de los ejércitos invasores. Sin embargo, en el conflicto actual en Ucrania, el mismo invierno que alguna vez protegió a Rusia ahora representa un obstáculo.
Mientras que las fuerzas rusas están más acostumbradas a operar en climas fríos que sus adversarios, las condiciones extremas todavía imponen serios desafíos. La incapacidad de adaptarse rápidamente a la guerra invernal en Ucrania, agravada por dificultades logísticas y la necesidad de equipo especializado, resalta lo irónico de una ventaja histórica que ahora se convierte en una desventaja moderna. Conclusión: la carga estratégica de la guerra invernal para Rusia. La guerra invernal en Ucrania presenta un desafío multifacético para las tropas rusas. Mientras que Rusia tiene una gran experiencia en la lucha en condiciones frías, la combinación de clima extremo, terreno difícil, cuellos de botella logísticos y el impacto psicológico en los soldados crea un entorno en el que mantener la efectividad en el combate es mucho más difícil. Las limitaciones impuestas por las condiciones invernales dificultan las tácticas ofensivas pesadas de Rusia y enfatizan la necesidad de adaptabilidad, movilidad y conocimiento local, factores que otorgan a las fuerzas ucranianas una ventaja estratégica. El brutal invierno ucraniano no solo pone a prueba la preparación militar de Rusia, sino que también la obliga a repensar sus estrategias y tácticas. La capacidad de adaptarse a estas condiciones y continuar con operaciones efectivas es una prueba del profesionalismo militar ruso, y la falta de hacerlo podría resultar en una guerra de desgaste costosa y prolongada. Para Rusia, mantener el impulso frente a los duros meses de invierno requerirá ajustes estratégicos sustanciales y un nuevo enfoque en el conflicto en curso en Ucrania.